Para entender más sobre este tema, le doy la bienvenida al ingeniero Ángel Valderas, profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro y a quien agradecemos mucho esta comunicación. Estimado Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches. Estimada María José, pues muy bien, aquí siguiendo la noticia sobre este inicio ya más formal de la refinería de Dos Bocas. Muy contento, como deberíamos estar los mexicanos, por una noticia de esta envergadura. Cuéntanos más por qué deberíamos estar contentos, porque bueno, como tú sabes, en estos 5 años pues han habido una serie de detractores de la construcción de esta refinería, que a lo mejor todavía no ha quedado claro el argumento de la importancia de recuperar nuestra soberanía energética, pero tú nos puedes contar más al respecto. Mira, te cuento datos muy esenciales. El 90% de las personas y de las mercancías a nivel mundial nos movemos con base en hidrocarburos. 90%. Eso implica, en el caso de nuestro país, que México necesita para su industria, para sus servicios, para la parte residencial y para el transporte, 1.400.000 barriles diarios de petrolíferos. Eso es lo que este país necesita para que no se paralice. 1.400.000 barriles diarios. La pregunta es, ¿México estaba produciendo ese 1.400.000 barriles diarios de petrolíferos? Y la respuesta es no. Porque el régimen neoliberal en 36 años no construyeron ninguna refinería y en vez de aumentar la producción de petrolíferos, disminuyó. Teníamos en México 6 refinerías, las dejaron trabajando a una tercera parte de su capacidad instalada y por lo tanto, si tú no produces el 1.400.000 barriles diarios que necesitas, o se te paraliza el país o tienes que importar. Y el modelo neoliberal fue importar gasolinas de Texas, principalmente. ¿Cuánto teníamos que importar, María José y gente de Capital 21 que sigue esta transmisión? Pues ni más ni menos que 600.000 barriles diarios de gasolinas, diarios. Es una cantidad impresionante. Y 240.000 barriles diarios de diésel. Estamos hablando de 900.000 barriles diarios de petrolífero. Fíjate la cantidad, ¿eh? Claro. ¿Cuánto requeríamos? 1.400.000. ¿Cuánto estábamos importando? 900.000. Entonces, ¿cuánto se estaba produciendo en el país? Una tercera parte nada más de lo que requería el país. 500.000 barriles, no más, con 6 refinerías. Era ultra necesaria una séptima refinería. En el caso del gobierno de la 4T se adquirió la refinería de Deer Park en Texas, que ya se pagó, y con eso, con los 150.000 que está empezando a producir Dos Bocas, preveemos totalmente que a final de este año Dos Bocas esté funcionando a un 90% de su capacidad, con lo que prácticamente regresamos a la soberanía energética, es decir, a no depender de petróleo y gasolinas del extranjero, porque eso nos pone en una debilidad. Recordarás que la onda gélida en febrero de 2021, el gobernador de Texas, Greg Abbott, le cerró la llave del gas a México. Sí. Pero el 60% de la energía eléctrica que usamos en México proviene del gas. Te cierran la llave, paralizó las industrias, 2.600 empresas del norte del país paralizadas. Claro. Eso nos habría podido pasar con la gasolina. Si nos cierran la llave de la gasolina, paralizas el país. O la electricidad. Paralizas el transporte de hortalizas, frutas, personas, gente en el metro, aviones, coches, etcétera. Prácticamente paralizas al país. Ahora, con respecto a lo que señalas, mira,
Es una falacia lo que dice la derecha mexicana o la oposición. Pareciera ser que viven en Timbuktu o en no sé dónde. Porque mira, solo el estado de Texas en Estados Unidos, solo Texas, tiene 56 refinerías. Es decir, un estado de los 50 de la Unión Americana tiene 8 veces más refinerías que México. Claro. Y de eso no dice nada. Claro. Fíjate, nosotros consumimos 1.400.000 barriles diarios de petrolífero. ¿Sabes cuánto consumen los Estados Unidos diariamente de petróleo? 19 millones. 19 millones de barriles diarios de petróleo. 19 millones. Claro. Con respecto a 2012, hoy en día los Estados Unidos están consumiendo casi un 10% más que con respecto a 2012. China incrementó el consumo de petróleo en el mismo lapso entre 2012 y 2022 en un 42%. La industria china principalmente consume 14 millones de barriles diarios. La India consume más de 5 millones. Arabia Saudita casi 4 millones. Rusia 3 millones y medio. Japón 3.300.000. Corea del Sur 3 millones. Brasil 2 millones y medio. Va íntimamente asociado que entre más industria tengas, más energéticos necesitas. Claro. ¿El petróleo se va a terminar, María José? Sí, se va a terminar. Es un energético no renovable. Eso lo tenemos que tener bien claro. Pero no va a ser inmediato. Es un proceso gradual que va a llevar todavía décadas. Solo Claro. para que te des una idea. Ahorita ya te señalé datos esenciales, pero mira, Estados Unidos al día manda casi 2 millones de barriles de petróleos a Europa, 1.400.000 a Asia y Oceanía, unos 500.000 a Norteamérica, principalmente Canadá, y unos 250.000 a Centro y Sudamérica. Bien. Es decir, Sí. el mundo sigue necesitando petróleo. Exactamente. Por lo tanto, 2 pocas era necesario. Totalmente, y por eso también es importante también desmentir un poco el tema de la transición, por supuesto que es deseable, pero bueno, no es por arte de magia como va a suceder, ni es un proceso tan sencillo. Estimado Ángel, te agradecemos muchísimo que nos acompañaras acá en Informe Capital. Sin duda nos vamos con varias dudas resueltas y esperamos tenerte muy pronto por acá otra vez. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, María José. Saludos a Braulio Luna y saludos lógicamente al público de Capital 21. Muchísimas gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. Pasamos a información internacional y le